Hola, aquí Pepín, bienvenidos a Quilingua, a tu primera lección de español. Primero que nada, tengo que informarte que el español es uno de los idiomas más importantes actualmente en el mundo, después del inglés y el mandarín, ya que hay muchos países que hablan español. Además, muchos de los medios de comunicación, como la televisión, el cine, la música e internet, el español tiene mucha importancia. El método que usa Quilingua es uno de los más innovadores que existen para enseñanza de un idioma. Se basa mucho en la pronunciación, en el acento y la entonación del idioma. Bueno, empezamos entonces. ¿Qué dices al empezar tu día? Hola. Hola. Hay diferentes tonos, por supuesto, cuando hay que decir hola. Depende de dónde te encuentres, depende de la familia, etc. Después dices buenos días. También podemos decir buenas tardes, buenas noches. Es cuando nosotros ya está oscuro o simplemente cuando tenemos que ir a dormir. La entonación es importante. En esto te voy a ayudar. No nos vamos a meter ahora con gramática. Vamos a aprender a hablar. No se preocupen por la ortografía de las palabras ni las reglas del idioma por este momento. Confía en mí. Es como si fueras un bebé que empieza a hablar. Ahora, los primeros números que existen en español serían el 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Debajo de este video tienes un enlace directo al archivo de este video, del cual puedes bajar gratuitamente desde nuestro sitio, donde se encuentra esta lección. Posteriormente hay otro enlace con ejercicios fonéticos de mucha importancia de cada lección dentro del menú Pistas en quilingua.com. Las puedes encontrar. Tenemos muchos ejercicios de vocalización para poder expresarse mejor y tener más seguridad al hablar, y así olvidarnos del miedo, que es lo que frecuentemente nos pasa cuando queremos hablar un idioma extranjero. Bueno, vamos a empezar con las primeras vocales del español, que son 5. Son A, E, I, O, U. La primera, la A. La A es una letra y media. No es tan larga, no es tan corta. A. A. No es A, no es A, es A. A. Escuche bien y pon atención, ¿sí? A. A. Bueno, ahora seguimos con la E. Es E. No es larga, no es E, ni es corta. No, es E. 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 Bueno, ahora seguimos con la I. La I igual. Es intermedia. No es larga, no es corta, es I. No es I, no es I, sino es I. 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 Bueno, seguimos con la O. La O igualmente es O. O. Igual, está al frente, no es larga y no es corta. O. Y la última es la U. Igual, son intermedias. Es U. No es U, no es U, es U. U. Es muy importante que las vocales se pronuncien bien. Es una base del español. En cada lección veremos palabras más frecuentes. Estas son hoy las primeras que vamos a ver. Una de las más frecuentes que en español, ¿sí? Bueno. No. No. La usamos cuando vamos a negar, cuando vamos a decir que no. No. La siguiente es sí. Oigan bien las vocales, ¿sí? Sí. Sí. Luego es que, que,
Seguimos. ¿Dónde? 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 Y después, ¿cuánto? 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 Siempre cuando vamos a comprar preguntamos cuánto, ¿sí? Bueno, ahora vamos a usar unas expresiones que se usan. ¿Todo bien? Muy bien. Gracias. ¿Y tú? ¿Y usted? Usted es formal. ¿Qué te respondes? También muy bien, gracias. Bueno, vamos a ver el verbo del día de hoy. El verbo es el verbo ser. Es muy peculiar que en español se usa una palabra diferente por cada pronombre. Vamos a ver, analizar el verbo. Yo soy. Tú eres. Él es. Ella es. Usted es. Nosotros somos. Nosotras somos. Nosotras lo usamos cuando solamente son mujeres, ¿sí? Vosotros sois. Vosotras sois. Lo mismo cuando todas son mujeres. Ustedes son. Ellos son y ellas son. En realidad, cuando uno habla en español no se necesita decir ellas o él o tú. Simplemente se usa el verbo, porque solamente existe una palabra para cada persona. Entonces, tendríamos que decir soy, eres, es, somos, sois y son. Cuando uno pregunta, la entonación es diferente, ¿sí? Hay que cambiar. Es cuando el idioma, es cuando uno se da cuenta si es uno del idioma. Por ejemplo, si uno quiere preguntar, ¿eres español? Entonces el acento y la entonación cambia. ¿Y qué respondes? No soy. Eso es lo que vamos a practicar y lo vamos a ver en la próxima lección más detalladamente este verbo, ¿sí? Esta lección la puedes encontrar en enlace, como te había dicho, que se encuentra debajo de este videoclip, además con ejercicios de fonética que puedes bajar también. No se te olvide suscribirte para que no no pierdas ninguna de estas lecciones. Entonces, en la próxima lección empezaremos con diptongos y consonantes, detalles del verbo ser, más vocabulario y expresiones. Bueno, hasta la vista y hasta luego. Adiós.